Muy bien, pues bienvenidos al quinto encuentro de los debates abiertos mesa redonda que hemos empezado con Pablo aquí en Anima Mundi. Este tema ahora será el despertar o encarnar de la espiritualidad, ¿no? Y antes de empezar, de girar la rueda, me gustaría comentarles para cuando levanten o den sus opiniones, que si pueden ser cortas o lo más concretas que puedan ser. Y también a la medida, si pueden levantar la mano para tener un cierto orden y no atropellar a los demás. Y creo que sería lo único como de reglas, pero en sí, pueden hablar, pueden comentar, ¿no? Y bueno, ahora sí que creo que es un debate interesante, ya que estamos inmiscuidos en la espiritualidad y estamos tratando de entenderla. Así que creo que son dos posturas diferentes. Entonces, aquí me gustaría empezar con la paradoja de la unión, con el despertar, ¿no? Que hace el despertar místico una disolución total del alma en el océano de Dios, como decía el maestro Eckhart, o es una comunión de amor donde la criatura y el creador siguen siendo distintos. ¿Ustedes qué opinan? Adelante, Pablo. Em, a mí me parece que cada religión y cada corriente de espiritualidad tiene un enfoque distinto y a veces dentro de cada religión hay varios enfoques que coexisten. Pero me parece que dentro del cristianismo lo que propone Jesús es siempre una comunión de amor donde la criatura y el creador siguen siendo distintos siempre, eternamente. Porque justamente eso es lo que permite el acto de amor. Ok, pero eso es igual como despertar, igual sería un despertar. Puede ser un despertar, sí, a la noción de ese otro grande con el que uno se empieza a vincular, ¿no? Es la desaparición de esa vida narcisista de soledad, donde soy yo solo, y ahora hay otro que camina conmigo y que es Dios. Entonces hay un despertar, sí, pero no una disolución. Ok, ok. ¿Alguien empieza diferente, igual, algo que quieran aportar? Daniel. Yo creo que el ejemplo más claro que puedo poner es el hijo pródigo, ¿no? Esa parte de nosotros de irnos, de llegar aquí, al parecer, eh, de hacerlo una parte egoísta, ¿no? Hasta que llega un punto en que nos pasan cosas malas o ese despertar, ¿no? Que es el volver al Padre, pero también esa parte de encarnarlo, ¿no? Que es donde nos damos cuenta de la falta del Padre. Entonces, poder hacer esa parte del despertar, pero encarnarlo, ¿no? Que yo voy mucho por esa parte de la encarnación, porque también cuando se disminuye el ego, también hay una parte que nos falta ese ego para encarnarlo, ¿no? Aquí. Esa ayuda de ese ego que tenemos para movernos pues en esta dimensión. Ok, ok. Gracias, Daniel. Ana. Pues es que yo creo que los términos nos pueden llegar a confundir. Al menos a mí me han confundido mucho oyendo varios vídeos porque del concepto de iluminación dan muchas acepciones, también del despertar. Y yo, como cuando hablábamos de machismo y feminismo que propuse otra idea, yo, al menos para mí, para mí uso otro concepto y es despertar o iluminarse, lo puedo reducir en el concepto de darte cuenta de qué. Para mí es darte cuenta de la divinidad que hay en ti. Y lo que ha expresado Pablo, hay muchos vídeos que hablan, a mí me gusta el símil, que somos un fractal, o sea, somos una parte del todo
que somos la misma esencia, pero manifestado en distintas formas. De hecho, todos somos diferentes en absolutamente todo, físico, mente, emoción. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo de encarnar o iluminarse no veo que sean dos opciones. Veo que la clave está en darse cuenta de esa divinidad y elegir traer lo que decía Jesús del cielo a la tierra, que traer el cielo a la tierra para mí es una metáfora de vive esa divinidad en ti ahora, que es lo que hizo él. Por eso yo el otro día decía que le admiro casi más como hombre que como divinidad, en el sentido de que, de Mm. verdad, si nos ponemos a imaginar, no sé vosotros, pero yo me pongo a imaginarme, solo imaginarme, claro, con lo poco que sabemos de su vida, lo que pudo llegar a ser para él en un cuerpo humano, vivir todo lo que vivió y de verdad es, bueno, no tengo palabra, pero si tuviera que poner algún adjetivo sería titánico, titánico. Lo que pasa que, bueno, parece que también igual por intereses, no digo que haya habido mala fe por parte de la Iglesia, no digo eso, pero parece que la religión se ha ocupado más de la parte divina de Jesús que de la parte humana. Y si hubiera hablado más de la parte humana, lo hubiéramos sentido más propio, más en carne y a lo mejor lo habíamos hecho más nuestro. Lo de llevar al día a día, a la práctica, a tu vida, esa divinidad para con los demás y también para contigo, tener compasión de ti, de la imperfección que eres, de que, madre mía, que estamos todos muy perdidos, o sea, muy perdidos que por mucho, yo hablo de mí, por mucho que observes la mente y tal, de vez en cuando dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha Mm. pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Tú dónde vas? Bueno, yo hablo con mi mente como si fuera la radio del vecino, ¿no? Pero quiero decir que es como que, pues que es así de simple para mí. Muy bien. Muchas gracias, Ana. ¿Teresa? Vale, bueno, voy aquí en el autobús, no sé si se me oye bien. Sí, 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 vale. Vamos a ver, para mi forma de entender lo que aquí se plantea, yo sí que siento que todas y todos y todo lo que hay aquí es uno. No hay nada que disolver. La experiencia que vivimos es a través de un cuerpo, que es un templo, porque también es de Dios, y es separada. Entonces, así es como nos estamos experimentando aquí. ¿Qué pasa? Que aquí sí que podemos entender que Dios y yo soy separado, pero la realidad es que somos una única cosa. Así es como yo lo siento. Ok, muy, muy interesante eso que dijiste ahorita, que no hay nada que disolver. O sea, es como, ya estamos ahí. Entonces, para ti, Teresa. Sí, o sea, lo que yo quiero decir es que muchas veces entendemos, o bueno, yo a lo largo de mi vida, en estos años de búsqueda espiritual, ha habido un momento en el que debía disolver el cuerpo, o yo entendía, por lo menos lo que yo comprendí, es que había que disolverse en eso que es más. O sea, es como yo, Teresa, me disuelvo en Dios y desaparezco. Y luego comprendí que eso no era. Yo no tengo que desaparecer en Dios. Dios ya está en mí, todo es unidad, pero aquí en la experiencia humana vamos a experimentarnos así, con un cuerpo, con otros seres humanos y con una experiencia concreta. Y aquí es donde, después de mi última experiencia aquí en Camino Mundi, eh, al leer la Biblia, que es tela, la Biblia es tela, pero es verdad que te dice una forma de vivir. Entonces es como que estoy empezando a comprender qué significa lo del pecado, qué significa lo de tener una mente pensando en el la libre albedrío, etcétera, etcétera. Entonces es como, te voy a enseñar una forma de vivir aquí en lo humano, sabiendo que tú, hija, eres todo como dijo Jesús, la verdad y la vida, el camino, la resurrección. O sea, esto es solo una experiencia. Muy bien. Gracias, Teresa. Pablo.
¿Quieres hacer otra pregunta o respondo sobre esta? Sobre esa, sí, ahorita sí. Vale. Esta idea que decías de entonces no hay nada que hacer, si uno no se tiene que disolver, no hay nada que hacer. No, porque el mantenerse como un ente todo el tiempo, toda la eternidad, genera un continuo moverse hacia esa búsqueda de totalidad. Una totalidad que jamás se va a encontrar, ¿no? Todo es una unidad, pero no es una unidad estática, es una unidad dinámica, como si hubiera un centro que atrae a todos los entes, a todos los trocitos de hierro hacia sí mismo, ¿no? Entonces hay un caminar que te puede hacer alejar de ese propósito o un caminar que te puede encauzar en ese propósito. El alejamiento es el hamartía, el errar, el pecado, y el acierto es justamente la virtud, el hecho de acercarse hacia ahí. Así que es un acto de amor con acción, no es un estatismo. Mm, claro, ok. O sea, creo que, bueno, Dani, échale, si quieres. Y ahorita sigo con otra pregunta. Sí, es que es interesante lo que dice Pablo, porque Jesús dice que la vida eterna es conocer al Padre. Entonces, esa disolución sí no me quedaría como que muy clara. Es ahorita que comentaba la compañera, porque yo en algún tiempo también lo estaba viendo, pues en otros pensamientos religiosos, donde se supone que hay que disolver el ego para estar, pues ahora sí que estar en él, ¿no? Disolverse en él. Entonces, pues se perdería esa individualidad o esa forma de apreciar el conocer a él. Y me resulta muy coherente esta parte porque en la Kabbalah hay un pensamiento que se llama el pan de la vergüenza. Entonces, en esa parte se supone que nosotros venimos a experimentar porque estar con él, pues es como un pan de la vergüenza, algo que no ha sido ganado. Es una idea que creo que lo pone Isaac Luria, si medio lo entiendo bien. Entonces se me hace muy coherente con lo de Jesús, que dice, ¿cuál es la vida eterna? ¿No? El conocer al Padre. Entonces esa parte también de disolución, una vez lo platicaba con Pablo, que esa parte de llegar y de, es que quiero estar en Él, pues Pablo, el apóstol dice que ya estamos en Él, que en Él nos movemos. Entonces sí sería algo muy, a lo mejor, no sé, claro que todo esto pues no lo sabemos, pero muy absurdo el disolverse, porque pues ya no existiría Daniel, o sea, ya no Claro, existiría ni siquiera esa parte del pensamiento. Ahora sí que estaría eliminado cada uno de nosotros. claro. Igual, antes de avanzar, bueno, de que comentes ahí, Pablo, me gustaría Ujú, avanzar un poquito. ujú. Igual si quieres responder esto o responderle a Dani, porque hablan mucho de la acción, o sea, de cómo es que es del despertar y al encarnar. Entonces a mí me gustaría poner esta pregunta de cómo equilibramos la ascensión espiritual con el descenso, o sea, como esta forma de subir y bajar, ¿no? Kenosis, como decía, ¿no? Como este desprendimiento de uno para que, digamos, como decía Daniel, conozcamos al Padre. O sea, ¿pero cómo? O sea, hacer el sufrimiento del mundo, en el mundo. O sea, ¿y cómo sería esa acción? Yo creo que la espiritualidad no es ascensión. Esa es una idea que, así como ponemos el infierno abajo y el cielo arriba, esto lo hacemos porque la herencia griega, sobre todo órfica, pitagórica, insisten en esto de soma sema. El cuerpo es la tumba. Por lo tanto, hay que tratar de todo lo que es corporal, si te empieza a gustar mucho la comida, cosa mala, si disfrutas demasiado de, no sé, de un deporte, cuídate, eh, porque te engancha. Y esa idea de quedar dependiente nos da miedo, cuando toda la vida es dependencia, toda la vida es interdependencia y de Dios inclusive, ¿no? Como cosa más grande. Entonces, no se trata de equilibrar la ascensión con el descenso. Yo creo que la espiritualidad es horizontal. Es un encontrar el reino de los cielos entre nosotros, aquí,
y no buscarlo. Cuando os digan que el reino de los cielos está aquí o allí, no les creáis, decía Jesús, ¿no? El reino de los cielos está entre vosotros. Mm, muy bien, muy bien. ¿Alguien piensa diferente? ¿O alguien piensa que sí se necesita subir, como elevar nuestro pensamiento? O sea, ¿o en qué consistiría la kenosis también, ¿no? Era Teresa. Vale, mira, una cosa, es que a mí no me quedaba del todo claro a qué se referíais con cómo equilibramos la ascensión espiritual con el descenso hacia el sufrimiento del mundo. Es que no entiendo la pregunta. Ya, digo, aquí ya la había escrito así un poco, Sí, pero digamos que más bien era con la acción que comentaban de poder despertar, que era conectarse con Dios, que yo lo asumía como algo, hacia Dios es como algo para arriba, y digamos que hacia abajo, hacia la encarnación, ¿no? O sea, por eso era el misterio de la encarnación que puse aquí un poco. Tal vez no es el sufrimiento del mundo, pero más bien en lo encarnado. O sea, cómo sería ese equilibrio o esa acción. Pablo dice que es a la horizontal. Tal vez uno dice que es un poco ir a la iglesia y después comer mucho, no sé. Cada ya. quien. Yo, o sea, voy a contestar la otra porque es que esta no termino de encajarla en mi cabeza, pero ¿por qué la Adelante. espiritualidad a menudo busca escapar de la materia? O sea, la realidad es que casi todas las espiritualidades odian al cuerpo, no quieren saber nada del cuerpo. El cuerpo es como si fuera un enemigo. ¿Por qué? Porque el cuerpo desaparece, no tiene, es una materia que en cualquier momento va a desaparecer y no la puedes controlar. Entonces las espiritualidades, como muchas veces lo que buscan es el escapar de la vida, del sufrimiento, de todo. Entonces, ¿qué manera tienes de escapar? Pues una de ellas es diciendo que tú no eres este cuerpo. Tú no eres el cuerpo, tú eres otra cosa, eres un ente disuelto en Dios o la fuente o como le queramos llamar, y entonces me escapo de esa manera y dejo de sufrir, porque claro, como ya no me importa lo que le pasa a este cuerpo, si se muere, si tal, le hacen lo que le hagan, no me importa nada, porque yo soy algo más, que soy un Dios, porque en el fondo la espiritualidad lo que te enseña es que tú eres un Dios, y eso no es, por lo menos yo, en el camino. Yo no soy Dios, Dios me ha creado. Y la experiencia humana, nos guste o no nos guste, es esta, es en el mundo con las otras personas. Ahora bien, esto también hay que relativizarlo. Lo relativo no es tan importante como nuestras creencias y el sistema del personaje y el sistema egoico nos hace ver que todo es tan importante con esos pensamientos que lo que nos hacen es vivir en una ilusión, desde mi punto de vista. Lo real es solamente lo que pasa en este instante. Ahora, aquí, en este momento, nada más. Lo que puedo ver, observar y entender en este momento. Y la ilusión es todos esos pensamientos que me traen por qué este momento está siendo, cómo es dentro de lo que me ha sucedido en el pasado y lo que mi mente co-crea en el futuro. Claro que ver esto es complejo porque es un trabajo, pero es la realidad. Cuando tú puedes ver que lo que pasa aquí, en este instante, puedes evadir cualquier tipo de sufrimiento que te traiga todas tus vivencias pasadas y toda tu co-creación futura. Y ahí es un poco en este batiburrillo en lo que yo he entendido todos estos años sobre la espiritualidad. Ahora, con este camino de despertar, tampoco creo que sea un despertar a la vida, simplemente es que ahora tú puedes comprender que esta experiencia es la real, con cuerpo, con vida, con personas, con cosas que nos pasan, claro, amas, desamor, conflicto, etcétera, etcétera, pero no darle la importancia que el sistema de creencias nos está haciendo, que es el materialismo, es que te amen, estados de carencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigo en la siguiente pregunta, no me enrollo. Ujú. Ok, muchas gracias, Teresa. Pablo. Em, sí, cuando aquí se habla
de cómo equilibramos la ascensión espiritual con el descenso, me hace acordar a Dios en el Génesis dice esto de extendeos y multiplicaos, ¿no? Ese es el mandato original. No dice regresad a casa o Jesús mismo cuando vino no dijo, bueno, ya resucité, ahora nos vamos todos juntos para casa en una nave espacial, sino que propone seguir aquí, que cada discípulo vaya hasta el fin de la geografía. La Torre de Babel es un intento de elevarse hacia Dios, es un intento de, en lugar de multiplicarse, unificarse. Y Dios lo que hace es romper a través de las lenguas, cambiar en las lenguas para que otra vez se produzca la multiplicación y la dispersión. Entonces yo creo que el camino espiritual no es unificar. Esa idea de unifiquemos todo tiene que ver con si yo elimino al otro no tengo problemas. Entonces eliminando a todos los otros diciendo que somos todos una unidad, somos todos iguales, somos todos lo mismo, somos uno en el Padre y somos el Padre en definitiva, lo que estamos tratando es dejar de sufrir y este sufrimiento del mundo, sufrir significa cargar, subferre, cargar, así que hay que cargar, no solamente ver lo que ocurre, como decía Teresa, el ahora, sino que yo agregaría ahí el ponerse en marcha. Hay un telos, hay un propósito, hay un proyecto de vida. Si falta ese proyecto de vida, no hay sentido de vida. Y la historia de Dios es una historia de movimiento. Dios pone la bola a rodar y dice, quiero que pasen tales cosas. No dice, bueno, ya está, vivamos el presente y se quedó todo congelado en el Génesis. No, no, avanza y se complica. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Ana. Pues yo creo que el concepto de unidad bien utilizado es un concepto útil. ¿Por qué es útil? Porque si lo rellenamos yo lo relleno de eso, que me parece que es útil, lo relleno del concepto de que todos, en esencia, tenemos una divinidad. Unos son más conscientes de ella y la quieren llevar a su vida diaria y hacer una práctica de vida desde ahí, desde esa divinidad, y otros no, pero en esencia sí lo somos. ¿Y por qué me parece útil? Pues para que dejemos de mirar al otro a través del ego. Eso ayuda a tener una mirada más limpia, más inocente, más fresca, más compasiva, más fluida, más liviano todo. Ayuda a livianizar la vida. A mí me parece que puede ser un concepto útil, pero en esta acepción que se me ocurre ahora. Y en cuanto a lo de hacia el sufrimiento del mundo, qué tema tan interesante. Porque, claro, cuando tú asciendes, te disuelves en eso de yo me hago uno con el todo, y entonces, ¿qué pasa? Que dejas de ver el mundo, dejas de ver tu mundo, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones en consecuencia, lo de los demás, y entonces, pues estás en lo que yo llamo la flotabilidad del ego espiritual, que tela marinera, que es mucho más difícil de disolver que el ego normal, porque el ego normal le ves las uñas, pero el ego espiritual es como una cárcel, dulce cárcel de caramelo, fresa y chocolate, que cuando te sientes más le pegas una buena lamida, pero sigues dentro de la cárcel. Y claro, cuando te sientes mal, le pegas una lamida a los barrotes y no te ocupas de lo que te está haciendo sentir mal. Porque para transformarte implica verlo y un aspecto volitivo de voy a entrar en acción para resolverlo. Entonces, cuidado con el ego espiritual. Y en cuanto al sufrimiento del mundo, hay una frase que yo le oía mucho a mi madre, Encarnación, que decía, pero Dios mío, ¿cómo Dios permite esto? Y hace, pues yo no sé cuánto, pero igual más de 20 años oí a alguien decir una frase que me tumbó. Dijo, es que no se trata de por qué Dios permite esto. La pregunta es, ¿qué clase de ser humano permite que siga habiendo guerras, que siga habiendo hambre cuando hay recursos económicos y alimentarios para todos? Esto igual lo oí yo hace 30 años, no lo sé, pero es que es así. Es que, es que es así, es que lo del hambre en el mundo y que los negritos no comen, yo lo llevo oyendo desde que soy pequeña, y es que han pasado ya muchos años, de verdad, y estamos igual. ¿Por qué?
Pues porque el ser humano no parece que llegue, me incluyo, parece que es que somos un poco torpes. Me parece, de verdad, igual es que somos una especie un poco torpe, que han pasado 2000 años desde Jesús, que es un poco el icono del amor, que no queremos, no sabemos, no podemos integrar de verdad una mirada compasiva hacia el otro. Si es que no hace falta ni creer en Jesús ni en Buda, una mirada compasiva hacia el otro. El otro no tiene que comer nada y se mueren de hambre. Y nosotros estamos aquí con los problemas que llamo yo del primer mundo cuando nos pasa algo. Y es importante no perder el foco, pero como los que pensamos así o queremos estar en aumentar la conciencia, somos pocos, a ver si va creciendo la masa crítica, pues la humanidad va muy lenta, muy lenta. Ya, ok. Muchas gracias, Ana. Pablo, otra vez, Em, perdón, ¿Qué? solo quería poner como otra Sí, pregunta que creo que va como por ahí. a ver. Y creo que de ahí puedes como sumar o quitar o responderle a Ana. Sería de, porque hablan de, o sea, estamos en el mundo, pero entonces cómo se mantiene la conciencia presente en Dios, en todo lo que decía Ana, ¿no? Como en eso de las guerras, de mirar al otro y todo esto, ¿no? O sea, cómo se puede tener esa relación. Eh, yo quisiera plantear un argumento diferente respecto a esto de que Dios es una chispa dentro nuestro o todos tenemos a Cristo adentro como una presencia. Eh, Descartes, el filósofo Descartes, tenía esta idea de que somos nosotros y el mundo, ¿no? Yo soy la cosa pensante y está el mundo ahí afuera. Y por lo tanto son dos cosas, el observador y el observado. Eh, Esta idea hace que Descartes pensara que el alma estaba dentro del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo forma parte del mundo, y después se rompió la cabeza pensando cómo el alma se conectaba con el cuerpo, en qué punto, y se inventó la glándula pineal como el punto de conexión, ¿no? Entonces, el problema de pensar que estamos adentro de un cuerpo como un alma o que Cristo se metió adentro nuestro, después el problema es cómo me deshago de este cuerpo para encontrarme con Cristo o cómo hago para mantenerlo, como dice la pregunta, presente todo el tiempo. Esto implicaría que Cristo es algo distinto del mundo, es algo distinto de mis pensamientos, es algo distinto de mis emociones, es algo distinto de mi cuerpo. Yo pienso que no lo es. No se trata de cómo logro abstraerme del mundo para que se mantenga el pensamiento de Cristo o la presencia de Cristo o una emoción determinada que yo identifico como ahí está Cristo. Quizá no, por eso Jesús dijo eso de cuando me visitasteis en la cárcel, cuando me ayudaste y cuando me diste de comer. Es decir, está en todas partes. No hace falta encontrar un momento exclusivo. Tenemos esa idea de que tiene que ser algo como más especial, más estimulante. Entonces, claro, andamos siempre en la búsqueda de. Y quien anda en la búsqueda de, escapa de a la vez, ¿no? Porque se aleja de para alcanzar lo que quiere alcanzar. Yo creo que no es así. La espiritualidad es una presencia de Dios continua. Dios es todas las cosas y está en todas las cosas. Como dijo Daniel, en Dios nos movemos, en Dios existimos, dijo San Pablo. Exactamente. ¿Alguien le gustaría sumar o oponerse? Daniel. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque ahora poco a poco, estudiando la Biblia, escuchando, que no nos olvidemos que quién le pone al faraón la dureza del corazón, que es Dios actuando en cada uno de nosotros. Por más mal que veamos la situación y cuántas cosas también el Antiguo Testamento hizo, ¿no? Y pidió. Entonces, esa parte una vez me llamó mucho la atención en un estudio que decía que si Dios fue tentado, y sí, sí fue tentado en el libro de Job, llegó Satanás y lo tentó. Entonces, es una parte cómo se encarna en el Antiguo Testamento el pensamiento de cada uno de nosotros, porque estamos siendo
ahora sí que imagen y semejanza. Entonces, es lo mismo, todo lo que pasa en la Biblia es el camino, el tránsito del alma. Entonces, totalmente de acuerdo en esa encarnación y que todo nunca le decimos, o sea, siempre decimos que el hombre es culpable, que el hombre es culpable y, o sea, que no se nos olvide que en todo actúa Dios, en todo, o sea, el querer como el hacer, está hecho por él, por una cuestión que nosotros no entendemos a lo mejor de nuestro inconsciente. Entonces, esa encarnación es muy importante. Y yo creo que la parte de ver arriba, por decir ejemplos como Enoc, Elías o Cristo subiendo, es que nuestro pensamiento vaya más allá de la materia. Esa sería esa cuestión a lo mejor del despertar, ¿no? Porque mucha gente no tiene esa parte de ver más allá y que era lo que decían los gnósticos o que decía Pablo. Entonces esa parte del despertar, de darnos cuenta que hay algo más allá, pero que lo estamos encarnando. Muy bien, buena opinión. Gracias, Daniel. María Jesús, no se escucha. Estás muteado, me parece, María Jesús. Sí. Ahora sí. Mira, para mí es un tema complejísimo que yo no tengo ni mucho menos ni la solución ni las ideas muy claras, pero vamos a ver, yo me fío de lo que dice San Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Y yo pienso que él ha tenido una profunda experiencia de Cristo y de la espiritualidad y de Cristo. Entonces, lo que parece ser es una transformación. El individuo, a medida que eso que vamos hablando de nuestra parte más carnal, el palaios, y lo vamos eh, modificando, transformando, ¿no? Hay una transformación, yo lo pienso como una transformación espiritual en el individuo, lo que se pueda llamar, pues eso, una conciencia, un despertar, que se le puede poner nombre distinto, un desarrollo de la conciencia, un desarrollo de la espiritualidad. Me resulta difícil, la verdad es que es un tema para mí muy complejo. Yo también creo en el Dios inmanente, en el que está en todos, es decir, un Dios inmanente que está en cada uno de nosotros, como dice Pablo, pero en un Dios trascendente, inmanente y trascendente al mismo tiempo. Pero un Dios que se ha encarnado y que ha sufrido y que ha vivido como nosotros. Para mí es un tema muy complejo que lo voy viviendo humildemente, como me resulta a veces difícil, lo he comentado en alguna otra ocasión, el ver en un asesino ver a Cristo, a ver Dios. Y sí, y pues sí, hay que compadecerlo en el sentido de vivirlo compasivamente, es decir, mirarlo con ojos de misericordia, si se puede decir así, con compasión, decir, bueno, pues esta persona o está enferma o podría ser yo también, ¿no? Pero me cuesta mucho aceptar todo eso. Muchas gracias. No, a ti, María Jesús. Pablo. Em, Retomo esto que decía María Jesús de ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Em, Pablo tuvo experiencias místicas de ser arrebatado al tercer cielo y todo esto, pero no se quedó ahí, jamás desapareció. Cuando dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no dice ahora soy Cristo o ahora Pablo ya no existe y solo existe Cristo. Y el que habla es Cristo. En realidad Pablo siguió siendo Pablo y tuvo sus conflictos y sus cuestiones toda la vida. Entonces, a mí me parece que esto de cómo encontrar a Dios o la presencia de Dios en medio del trabajo y las obligaciones mundanas, no se trata primero de buscarlo más allá, sino en, como dijimos, pero no simplemente encontrarse con ese asesino y decir, bueno, este es Dios, lo voy a abrazar porque te va a clavar un cuchillo. No, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es optimizar, ¿no? Es decir, en lugar de pensar que una comida
un ingrediente es Dios y todos los demás no lo son y todos se tienen que convertir en ese ingrediente, pensar que se trata de una optimización de esa comida, en una mezcla cada vez mejor de los ingredientes para que se potencie el sabor, ¿no? Aunque haya un sabor principal, que puede ser Dios. Eh, la idea es que nuestro miedo, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestros vicios, no se queden como están, sino que se optimicen, se armonicen, como si fuese una danza que cada vez se baila mejor. Y ahí es donde creo yo, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, estoy caminando en esa dirección. Muy bien. Teresa. Sí, quería contestar a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se mantiene la conciencia de la presencia de Dios en medio del ruido, el trabajo y las obligaciones mundanas? O sea, no se puede separar. Yo no puedo separar la vida de Dios. O sea, claro, claro que en mi experiencia van a pasar mil cosas, porque el ser humano es contradictorio. Al final, este camino es una alquimia interior constante, continua. Y una de dos, puedes cerrar los ojos y buscar lo que te da placer o donde tú estás bien, donde estás a gusto, o te puedes parar a observar dónde está todo ese proceso transformado que tienes que hacer en ti misma. Entonces, ¿cómo se busca esa presencia? Eso yo es en lo que más he trabajado a lo largo de mi vida. ¿Cómo buscar el espacio lo que está sucediendo cuando ocurren cosas? Es que ahí está todo en la vida. De repente está pasando algo que te mueve, que te hace ira, o que tienes ahí un proceso Le de... mantiene la conciencia. ¿no? No, que alguien hablaba y me he desconcentrado. O sea, justamente el trabajo de la presencia es el darte cuenta cuando estás en la mente, o si no, podemos observar perfectamente a personas a nuestro alrededor que están en un bucle mental. Las puedes ver, están todo el rato bucleadas en una cosa, pum, 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 tú lo observas. ¿Por qué? Porque nunca no se ponen a observarse, tienes que tener el tiempo, Dios te tiene que dar la gracia de obtener ese tiempo para poder observar todo el suceder y empezar a transformar, porque aquí lo único que hacemos, bajo mi perspectiva, es limpiar tu agua. Tú solo puedes limpiar tu agua, no puedes limpiar el agua de nadie, simplemente el tuyo, nada más que para eso que tú estás haciendo. Entonces te van a pasar cosas, trabajo, pareja, hijos y de todo, claro, y tú vas a comportarte de mil formas distintas en cada momento, pero ahora puedes parar, observar qué está pasando. Entonces puedes cambiar la forma de expresarte, una palabra que no ofenda al otro, le puedes ver el Cristo, claro, ese corazón crístico en esa persona malvada, pero que hay una luz, porque al final, si te fijas, todo el mundo, por muy egoísta que quiera ser, tiene una luz, quiere ser bueno, quiere hacer algo bueno, todo el mundo. Y esa es mi cosa. Muy bien, gracias. Me interesa. Gracias a ti. Ana. Pues yo voy a empezar por lo de Teresa, que lo tengo más reciente. Mm, Esa frase que has dicho, Teresa, me ha encantado. Me ha encantado me ha encantado porque no estoy de acuerdo y me ha despertado un montón de ideas. La frase que has dicho de Dios te da la gracia de poderte centrar en ti y observar. Bueno, eh, yo hablo de mí, yo no creo que Dios me haya dado la gracia. No, las circunstancias de la vida, bueno, todos tenemos unas inercias, no nos engañemos. Hay gente que es más reflexiva, tiende más a lo profundo. Son inercias como el que tiene pues la habilidad de tocar bien un instrumento, porque decimos, es que tiene buen oído. Bueno, pues lo de la profundidad es como una cosa que de pequeño pues ya se va viendo un poco en los niños. Luego, si lo cultivas, pues como si tocas un instrumento todos los días, pues te puedes llegar a hacer un maestro. Entonces, para mí el tema está, como muchos, la mayoría, en el tema de la educación, pero no en la educación en lo correcto. Yo me voy a salir de esos conceptos porque no me parecen útiles. Que no nos han enseñado a ser felices, que no hay, que tal y como tenemos configurada la mente con tal y como nos han educado, que nos han educado lo mejor que sabían, no tenemos la mente configurada para que nos haga felices.
No nos han explicado que hacernos cargo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, indagar, no nos lo han explicado, eso no está integrado en la educación común. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que es que tú le planteas, o sea, le haces a lo mejor un comentario un poco profundo y dice, bueno, es que yo no me quiero complicar la vida. Pero si es que tú no sabes lo feliz que te hace complicarte un poco la vida, porque igual al principio vas ahí tirando carga y vas como que no puedes, pero llega un momento en que de repente parece que vas a soltar, vas soltando y dices, porque esto del crecimiento espiritual, a mí ese término no me vale en el concepto que yo uso, para mí es, no pongas, no pongas, ve quitando, tú ve apartando lo que no sirve, ve apartando y queda pues un poco, vamos a llamarlo así, no me gusta, pero tenemos que usar términos para entendernos. Queda un poco la esencia de lo que eres, queda la livianidad, lo que decía de los niños y las niñas, que no podemos vivir así, ¿no? Pero en actitud hacia la vida, sí. Y la actitud es mirar con inocencia las cosas. El trabajo, las obligaciones, lo que te ocurre con alguien, es desde dónde tú lo miras. ¿Desde dónde? Y si tú estás viviendo desde esa compasión, desde ese, ay, desde ese sitio que tiene muchos adjetivos y muchos componentes de divinidad, lo voy a resumir así porque para no enunciarlos todos, pues es que cuando ocurre algo o te impacta menos o tienes mayor capacidad de, de recolocarte ante la situación. Y eso, pues yo no creo que sea una gracia divina, de verdad. Creo que es trabajo personal. Pero la clave, que me ha encantado lo que ha dicho Teresa, porque de aquí a hablar de esto, que me parece súper importante, es crear conciencia de que para ser felices necesitamos limpiarnos un poco para estar más livianos. Si no, estamos en el tío vivo emocional. Vivimos en el tío vivo emocional, que a veces los picos son más grandes que otros, pero estamos en el tío vivo. Y bueno, pues nada, hay que elegir salir del o no cuando sabes que puedes elegir. Excelente, Ana. Creo que tocaron un buen tema. Igual quiero cambiar antes, Pablo, Ujú. de pregunta, porque, ay no, este no era. Eje, este. Porque hablaban mucho del esfuerzo y de lo gratuito de la gracia. Entonces yo creo que es muy importante ahí, porque es un misterio, ¿no? La mística de la cristiana que aquí pone. El despertar es un logro de la voluntad humana a través de la oración contemplativa. Despertar XX, pongan en la acción que ustedes quieran, o es un don puramente gratuito de la gracia divina. Vale. Pablo. Em, yo he contado varias veces que cuando fui a Batuecas, la primera vez al monasterio de Batuecas, me encontré con el padre Ramón y yo le iba a preguntar cuál era la técnica que usaba San Juan de la Cruz para meditar, digamos, ¿no? Para contemplar. Y él me dijo, no hay técnica, no hay técnica. La vida cristiana es un modo de estar en el mundo. Entonces, no se trata tanto de un hacer volitivo, porque el problema del hacer volitivo es simplificar al ser humano y creer que somos la punta de un iceberg y no la parte de abajo, ¿no? Entonces, es como si Freud pensara que la parte consciente es todo lo que hay, y si yo digo que voy a empezar el gimnasio o dejar de fumar, lo voy a hacer porque lo dije. Y el hecho es que no es así. Hay mucho más dentro de nosotros. Entonces, yo creo que esto que se hablaba al principio de la kenosis, el vaciamiento, es descubrir que quisiera yo cambiar la perspectiva de entidad desde la entidad individual hacia el intermezzo. A mí me parece que no somos un yo adentro, de nuevo, como decía Descartes, sino que somos un entre, un entre. Es decir, en el momento en que yo hago kenosis, me vacío de mi posición rígida aquí adentro y me abro al prójimo en un diálogo, en una interacción, en un salir a caminar, me pongo en marcha, ahí soy. No soy en la quietud de mi recogimiento. Por lo tanto, encontrar a Dios en el recogimiento es encontrar un Dios que no es del todo Dios. Es encontrar la paz, el silencio, la tranquilidad, que son cosas interesantes, como también es la saciedad o el descanso.
pero el Dios verdadero es un Dios vivo, es un Dios que vino a dar vida y vida en abundancia y es movimiento, por lo tanto tiene que ser el intermezzo. ¿Qué es Pablo? Este Pablo, no yo. Yo soy en tanto me vinculo, en tanto me vacío, en tanto me abro al otro, aunque sean cositas súper pequeñas, ¿no? Mirar una película es un abrirse. Si yo me quedo en mí, yo no soy yo. Excelente, Pablo. Gracias por el aporte. ¿Teresa? Ah, ya no. Sí, 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 me lo Ah, acabo de bajar cuando me has nombrado. O ok. sea, yo, por un lado, lo del tema de la felicidad, yo diría que sí nos han dicho cómo ser felices. O sea, realmente lo que pasa es que está mal. O sea, porque muchas veces lo que nos han enseñado ha sido que la felicidad te la dan otros y otras cosas y no es verdad. La felicidad solamente viene de ti mismo o misma. O sea, sí, puede gustarte estar compartiendo con personas y sentirte contenta, pero ellos nunca te van a poder dar la felicidad. Entonces ahí es donde está la confusión con respecto a que no nos enseñan a ser felices. Sí, pero no desde la carencia. Si tú estás carente y vas a buscar fuera lo que se supone que alguien te va a dar, estás cerrada. Yo me pasa, a lo mejor he tenido alguna amistad que me ha dicho, es que tú me haces feliz. Yo digo, sí, y tú también a mí. Pero si yo mañana desaparezco, no depende tu felicidad. Momentáneamente te puedes sentir triste, pero la vida continúa hasta que Dios quiera. Eso me parecía interesante por un lado. Con respecto a lo de meditar, que me ha parecido también coherente decir que hay momentos en la vida en los que estás en tal bucle mental, en tal rayadura mental, que necesitas parar. Y la meditación lo que te hace es por lo menos esos segundos de parar, te va dando centro, montaña, te va poniendo para que las cosas no te muevan hasta tal punto que te acabes tirando por un precipicio, porque ya no puedas más. Entonces yo creo que sí que es necesario y a lo largo de un proceso, luego meditar no es necesario porque tu vida ya es pura meditación. Vale, lo has trabajado, pero inicialmente hay que sentarse a parar un poquito esa mente. Y con respecto a la gracia, yo creo, o sea, en mi experiencia, en la experiencia que yo he vivido como ser humano, ¿por qué a mi hermano, yo tengo muchos más hermanos, hay hermanos que no les ha venido ningún camino espiritual y a otros nos ha venido? Eso es incontrolable. ¿Por qué a mí me ha venido y a otro no le viene? Yo a eso le llamo gracia, en el sentido en el que en un momento dado te salta algo en tu vida que hace que te pongas a buscar, a buscar porque darle un sentido a eso que tú estás sintiendo. Entonces te puede venir de mil formas, pero sin tener por eso que decir que Dios le da la gracia a unos sí y a otros no. No, claro que no. Dios nos da la gracia a todos y a todas. Y todos estamos en lo mismo porque es el único sentido que para mí tiene esta vida, que es saber quién eres, pero tú puedes estar escuchando a Dios o no. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo se ora, en el no sé qué se medita, el tal, cada uno con su técnica que pueda servir, ¿no? Ya está, ya no me enrollo. Que si Excelente, no- Teresa. Bien rayada. Daniel. Bueno, ahí sí no voy a estar un poquito de acuerdo con Teresa porque, pues, como dice Efesios, ¿no? La salvación es un don de Dios. Soy gracia por salvos. Eh, Soy salvos por gracia y eso es un don de Dios, no un don no por ustedes. Y se ve, ella lo comentó ahorita de que porque algunos sí, algunos no. Y esto iría un poquito en debate con una cuestión, si lo vemos de una forma calvinista, porque pues ahí entraría en un debate de que si hay algunos que son salvos y otros no son salvos, ¿verdad? Entonces ya entraríamos en una cuestión muy diferente, pero las escrituras sí tienen mucho el aspecto de escoger, o sea, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, y esa parte de que si a lo mejor todos seamos, no sé si a lo mejor teológicamente esté bien que todos somos parte de Él, ¿verdad? Pero por las escrituras sí son muy claras en esas cuestiones de ese don, de esa gracia. Entonces,
yo quise nada más hacer este comentario a raíz de que o es un don puramente gratuito de la gracia divina, creo que sí. Creo que esa parte en la mística cristiana, los que son místicos lo saben, porque por más que se vayan al monte y oren y mediten, a veces no va a pasar esa parte que les ha llegado a algunos. San Juan de la Cruz, incluso hasta creo que Tomás de Aquino, si no me equivoco, Pablo me puede decir, en la Suma Teológica, el último tuvo pues no sé si un despertar o un acercamiento con Dios que él quiso que todos sus escritos se quemaran y fue el alumno el que lo escribió. Entonces, creo que esa parte del don puramente gratuito, claro que sí es divino. Muchas gracias, Dani. Pablo. Respecto a la gracia divina, yo también creo que lo que provoca los cambios es la gracia divina, porque en un sistema cerrado, un ser humano, por ejemplo, que tuviera su parte consciente e inconsciente y que tuviera solamente, como decía Ana, la inercia es una propiedad del ente, ¿no? Yo tengo una inercia, un objeto que se está en movimiento tiende a mantenerse en movimiento a menos que otro objeto lo detenga, y un objeto detenido tiende a quedarse detenido a menos que otro objeto lo ponga en movimiento. O sea, la gracia siempre es intervención, es decir, es un inter, es un otro que interviene. Es decir, yo con mi propia inercia, yo solo, puedo mantenerme en lo previsible, en la inercia que me lleva a hacer lo que puedo llegar a hacer. Por ejemplo, yo con mis capacidades físicas puedo llegar a hacer ciertas cosas con mi cuerpo, pero viene alguien y me dice, quiero ser tu entrenador, ¿no? Tu coach. Y me empieza a entrenar y gracias a su intervención, que era imprevisible, yo no sabía que me iba a ofrecer eso o que se iba a ocupar, me empieza a llevar mucho más lejos de lo que mi propia inercia me podría haber llevado. Entonces, lo que interviene para mí es la gracia y es como si fueran quantums, me parece que se dice, o cuantos de información, ¿no? Que van viajando así y de repente yo estoy así con mi propia inercia y miro algo en la televisión o leo un libro o escucho una charla, ¡pum! Me entró algo que yo no sabía, es gratuito en el sentido de que no es algo que yo me esforcé por conseguir, apareció, me entró y una vez que me entró, me cambia. Entonces, yo creo que los grandes cambios del ser humano siempre, siempre, siempre son intervenciones, porque lo que proviene de la inercia no puede ser cambio, simplemente repetición de las posibilidades intrínsecas, nada más. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Yule. Sí, respecto a lo que decías, Pablo, em, pero ¿es necesario que haya un esfuerzo por nuestra parte para que esa inercia no se detenga? Quiero decir, sin gracia, sin gracia no lo podríamos conseguir, pero sin voluntad podríamos conseguirlo, sin alimentar nosotros con nuestra acción esa inercia de la que hablabas. Me refiero a eso. ¿Quieres Bueno, responderle, Pablo? mm, vale, vale. Sí, yo creo que es una cooperación, exactamente. La gracia que llega y tú escuchas a ese coach que te dice, yo podría entrenarte y hacerte un gran, no sé, boxeador. Y tú dices, no, vete de aquí, has rechazado la gracia, ¿sí? Tú tienes la capacidad de veto, digamos, de vetar. Gracias. Ana, por favor. Ah, Estás muteada, Ana. perfecto. Pues yo a raíz de oír a Pablo he cambiado mi postura. Sí, pero la he matizado. ¿Por qué? Porque me han venido lo de la intervención divina, me han venido a la mente. He oído muchos, pero muchos son muchos, no menos de 50 vídeos de experiencias cercanas a la muerte y todo el mundo que ha tenido una experiencia de ese tipo, cuando vuelve, es tan impactante eh, que cambia su actitud ante la vida, todas. Y ese es un ejemplo claro de la actuación de la gracia divina. Mm,
desde mi punto de vista, porque no todo el mundo que tiene un accidente de tráfico o es operado, pues tiene esos episodios. Entonces, yo a base de oír muchos matices distintos, parece que hay una sustancia común que es de fondo. Pues es que yo realmente no estaba siendo feliz, ahora lo veo de otra manera. Parece como que, lo que pasa es que los métodos de la gracia a veces son un poco abruptos, ¿no? A través de una enfermedad, a través de otra cosa, mm, interviene la gracia para que, bueno, tú, efectivamente, pues como le ocurría a Melinchón, que dijo el otro día Antonio una frase que no me dio tiempo a contestar, dijiste, porque tú, bueno, cerraste porque tocaba cerrar, pero dijo una frase que tenía un montón de chicha cuando dijo que cuando le visitan los ángeles, dice, él no sabía con quién estaba hablando. Mira, oí esa frase de Antonio y algo se movió dentro de mí y ahí pensé, claro, no lo sabía porque él estaba viviendo su concepto de fe. Él estaba en su concepto de fe, pero no estaba abierto a lo que la fe implica, que es que hay otro mundo, el que llamas mundo espiritual, que hay otra información, vamos a llamarla información, la de verdad, la que transmite la verdad. Él no estaba abierto a eso. Igual ni siquiera se lo planteaba. O sea, me pareció como un camino por el que entrar importante. Entonces, lo que decía Julien, yo lo que quería decir antes con eso es que todos tenemos como una inercia que te puede llevar a buscar, que luego no es buscar, es encontrarte, pero estás en ello, ¿no? Y claro, si la gracia divina interviene, te pega algún empujón, a veces a su manera, un poco abrupto, digo, bueno, en fin, a veces a su manera, a veces es tremendamente duro, pero tú puedes elegir mirarlo, la situación, saliendo del concepto de víctima y ver si puede haber un para que tú puedas aprovechar y usar. Y entonces, efectivamente, el empujón de la gracia avanza, pero avanza por tu determinación y tu voluntad y tu arremangarte y tomar la decisión de voy a hacer que esto sirva para algo, me sirva a mí. Porque no se trata de llegar a la meta de ser la más espiritual o la más evolucionada o la más crecida y evolucionada, que no, para mí es que todos esos conceptos ya me sobran. El concepto es aprender a vivir feliz. Y yo no concibo de otra manera que vivir desde el corazón, que es así de simple, vivir desde el corazón, que está la cristiana. Entonces, viviendo desde ahí y mirando las situaciones desde ahí, y en algunas ocasiones pensando que sí puede haber una razón para esto tan duro, es como se puede avanzar. Entonces, sí, claro, es lo que dice Julien, sí, que es lo que yo pienso. O te pones a ello y tomas la decisión de elegir y mantener la elección, de seguir ese camino, o pues como a Melinchón el pobre, pues por mucho maná del cielo que le llegue, no le cala. Muy bien, Ana. Gracias por la explicación. Pablo, andas muteado. Quería, disculpa, quería agregar algo acerca de esto de la gracia. La gracia, a veces, tal como decía Ana, no es tan simple. A veces llega de maneras violentas. Cuando vimos esto de la película El Gran Torino, la de Clint Eastwood, que la vimos para Efesios, cuando él está sentado en el portal de su casa tomando una cerveza y viene esta chica asiática, que es la vecina, que él los odia rotundamente, y de repente lo invita a una barbacoa y a tomar cerveza, y él lo pilla tan de sorpresa que él dice sí. Entonces, a veces decirle que sí a la gracia no es tan simple como que, bueno, la gracia me propuso esto, me voy a tomar unos días para pensarlo y le respondo. A veces la gracia se te mete por los entresijos, se te mete por lugares que ni te enteras y casi hasta podríamos decir que la gracia misma se ocupa de sacarte el sí, porque si no, no te moverías. Y te hace decir un sí que uno dice sí. Y uno dice, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿En qué me metí? Entonces, creo que la gracia no es una cosa tan sencillita, sino es compleja.
Y la segunda cosa, quería acotar acerca de la felicidad. Yo creo que el fin de la vida, normalmente la felicidad actualmente, coloquialmente, se dice que tiene que ver con vivir una vida de plenitud, de que tus deseos se cumplan, de que todo salga más o menos como te gusta. Eso es lo que entendemos por ser feliz hoy, ¿no? No filosóficamente, sino coloquialmente. Yo creo que ese no es el fin de la vida, que el fin de la vida es servir, porque servir te abre al otro, te hace salir siempre hacia el otro. Entonces, a veces servir significa eh, ceder, a veces significa ver la película que no tienes ganas de ver, o hacer el esfuerzo de ir a buscar a alguien que no tenías ganas porque hacía mucho frío. Entonces, ese servir es lo que te hace salir y lo que pone en marcha las cosas. Luego, si eso da placer, bueno, puede dar más placer, menos placer, pero yo creo que la verdadera felicidad la redefiniría como servir, no como placentero. Muy bien. Ok. Antonio. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Ay, voy. Es Ahí que está. estaba, estaba lavando los trastes, tenía las manos mojadas. Em, pues, quería como que agregar esto de que, lo del Gran Torino, que, pues, el Gran Torino ya estaba entrado en copas y se le habían acabado las cervezas. Esa fue la, las condiciones adecuadas, pues, o sea, ya, bueno, yo recuerdo la película y sí era así de que, pues ya estaba medio blandito, pues, ya por las que ya se había tomado y también, pues ya no tenía y pues lo primero que le llamó la atención fue, mira, aquí hay cerveza fría, no es la cerveza a la que estoy acostumbrado, pero pues no tengo cerveza, así que es mejor que nada. Y creo que muchas veces es así, o sea, llega cuando menos te lo esperas esa gracia y de la forma como menos lo esperas, pues. Claro, claro que sí. Muy místico la gracia, ¿no? Cómo trabaja. Me gustaría poner a rodar una última duda. Me gustaría cambiar un poco, porque creo que al final la encarnación o el despertar, estamos esperando, hay un final para todo, ¿no? Entonces, este final nos ayudaría a qué con Dios, ¿no? O sea, aquí la pregunta nos dice, Dios nos espera al final de los tiempos, fuera de la historia, a caminar con nosotros en polvo del presente y de nuestras crisis políticas y sociales. Pero a mí me gustaría reestructurarlo un poquito, porque si despertar y encarnar nos ayuda a estar más cerca de Dios, ¿qué pasará al final? Si Dios nos espera al final de los tiempos, ¿no? O sea, nos acerca más, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? Pablo. Em, yo creo que esa idea que proponen las epístolas de la anaquefalaiosis, que significa recapitular, recapitular todo en Cristo, se supone que ese es el fin, ¿no? Al final de todo, todo se recapitulará en Cristo. Recapitular en Cristo para mí significa traducir todo en clave Jesús, ¿no? No que se acabe la historia, porque de hecho en el Apocalipsis, cuando se supone que se acaba todo, no se acaba. Ahora hay una nueva ciudad que se llama la Jerusalén terrena, porque baja, y está aquí y tiene los ríos, como el Génesis, pero renovada. Entonces no hay una especie de ya acabó todo, ¿no? Que es esa idea de nos van a llevar a otra parte, porque como tenemos tan metido, como decía Alan Watts, esto de los niños occidentales le preguntan a la mamá, mamá, ¿cómo llegué aquí? Y los niños chinos le preguntan a la mamá, mamá, ¿cómo emergí? ¿No? Entonces nosotros no venimos, nosotros emergemos de la tierra, somos Adán y Eva de la tierra. Entonces no hay ningún lugar donde ir. Vivimos en Dios, estamos en Dios, entonces no, el apocalipsis o el final, la salvación, la parusía, no es que venga Cristo, nos subamos toda una nave espacial y nos vayamos. No hay irse, hay transformarse, nada más. Claro. Un poco mi pregunta va porque en el catolicismo ortodoxo se dice que cuando mueres vas al cielo. Pues es como nuestra promesa. Y digamos que depende de cómo te portes, vas a estar, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa entonces con el despertar que dicen muchos de encarnarlo ahora aquí? O sea, ¿en dónde queda lo otro? Entonces,
¿Era pura mentira? ¿Si es verdad o cómo es? A ver, yo quiero... Ah, Antonio. Antonio. Ya, de hecho, ya, Victoria, me acordé de la pregunta. ¿Te acuerdas que ayer estaba? Es que ayer estábamos platicando Víctor y yo y era así como que había algo que teníamos que recordar y ya no se nos había olvidado. Y era preguntarte a ti, Pablo, o sea, ¿qué es esto de como, bueno, la segunda venida de Cristo? O sea, si es algo simbólico o si, o sea, bueno, porque yo lo entendía como algo simbólico, pero justamente estaba pensando en esto como de la recapitulación y es de que, a ver, si viene Cristo y seguimos vivos, pues obviamente es una experiencia catárquica, ¿no? Y si viene Cristo y ya estamos muertos, pues me imagino que ya una vez que uno ya ha trascendido este plano, ya que se ha revelado el velo, pues también el tiempo ya no existe como tal y pues es como de que una vez que te mueres, casi inmediatamente viene Cristo, porque bueno, pues es una eternidad sin tiempo la que estás esperando ahí hasta que llegue Cristo, pero Pablo, ¿tú qué interpretas como la segunda venida de Cristo? La parucía o segunda venida de Cristo, yo creo que es como si, digamos, la primera es, te aconsejo que hagas tal cosa. Y la segunda es, lo pillé, ¿no? Lo pillé, lo hago. Esa es la segunda venida de Cristo. Por eso viene como ladrón en la noche, es un insight, es un, ¡ah! ¿No? Lo capté. Ahora sí lo entendí. Ahí vino Cristo. Entonces, no, yo entiendo, los propios discípulos querían que, y el mismo Judas, ¿no? Lo entrega a los fariseos y a los saduceos porque él creía que Jesús tenía que ser el Mesías hablado, profetizado en el Antiguo Testamento, que tenía que ser un rey como el rey David, y iba a venir y iban a bajar todos los ángeles, y si hay un trono de oro, iba a gobernar. Y Jesús dijo, no es eso, no se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, nos gusta mucho esa idea de que vendrá entre nubes y aparecerá y le dará el merecido a todos los malos del planeta. No, quizás es un hecho más así, más sutil, más de que viene en tu corazón y te cambia. Y esto del post-mortem, yo creo que hay, como dices, muchos niveles y se trata de, como decía Jesús, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo creo que esta realidad que vivimos no es la única realidad que está coexistiendo. Hay muchos niveles de esa realidad. Entonces, cuando morimos, como le preguntaron a San Pablo, entonces, ¿qué pasará? No sé, con el que le falta una pierna. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Le falta también? ¿No? Y a Jesús le hicieron una pregunta parecida con esta mujer que se había casado 7 veces, ¿no? En el cielo, ¿con cuál de los 7 va a estar? ¿Cuál va a ser su marido? Y Jesús y Pablo es como si hubieran dicho, no entendiste ahí nada, ¿no? No va de eso. Pablo dice, no resucitaremos con los mismos cuerpos, es con cuerpos espirituales como los ángeles, otra cosa. Entonces yo creo que hay distintos niveles de la realidad y nosotros, como diría don Juan de Castaneda, alineamos solo este y nos parece que este es el único verdadero. Eres Pablo. ¿Quieres comentar algo más o con eso estás bien ahorita? Bueno, luego comento que Ok, excelente. Teresa. Sí, yo con respecto a esta pregunta que has hecho, Víctor, yo diría que la verdad es algo que está oculto y desde los tiempos siempre ha estado oculto. De hecho, siempre ha sido el viaje de los iniciados, siempre ha sido algo de personas que han estado siempre en la oscuridad, nunca en la luz, no ha interesado, no se ha querido. ¿Por qué? Porque a la gente que en un momento dado ha dicho que esto puede ser una matriz, pues en otros tiempos la han matado. De hecho, esto ha pasado a lo largo de la historia, inclusive con místicos y místicas cristianos que han estado a punto de ser torturados por la Santa Inquisición, etcétera, porque se salían de lo que estaba estipulado del orden que quiere vivirse directamente en esta sociedad. Entonces, a lo que vamos, en la experiencia que yo he tenido, que es una pequeña experiencia, pero lo que yo he vivido es que cuando el cuerpo desaparece, vamos al amor más profundo que puedas sentir jamás, que no tiene nada que ver con el amor romántico ni con el amor que te pueda dar una persona. Es algo mucho más profundo, es un amor que no se puede ni expresar.
Y a partir de ese momento te das cuenta que todo lo que aquí vives no deja de ser, hay que vivirlo profundamente y hay que estar con las personas y darlo todo, por supuesto, como dice Pablo, a servir, porque el que se pone al servicio creo que no hace, o sea, que no estás haciendo nada, es que siempre estás al servicio del otro normalmente. Pero la realidad es que este cuerpo desaparecerá para al mayor bien, por lo menos en lo que yo he vivido, que tú puedas experimentar y luego ya veremos, no lo sé, que seremos un mosquito o nada o no lo sé, con tal de estar en los brazos del Padre. Esto es mi experiencia, la que yo he vivido, para hablar de Dios. Muy interesante. Gracias. Ana. Bueno, esto de que Dios nos espera al final de los tiempos, pues yo creo que es una metáfora como lo de que Jesús, pues, que vendrá por segunda vez. Metáfora que tiene un contenido detrás. Yo voy a decir cómo yo lo interpreto. Lo de la segunda venida de Cristo, la parusía, no sé si habéis oído algunos vídeos que hablan del meteorito que igual cae el año que viene, de la posible Tercera Guerra Mundial y nuclear. Y bueno, pues hay al parecer bastantes teorías, no me sale ahora la palabra, no son predicciones, son profecías, creo que son profecías de Paravicini que ha acertado en muchas cosas. Y bueno, pues la verdad es que he oído varios vídeos de lo de Parravicini y pues hombre, yo porque elijo no ponerme nerviosa, por supuesto, falta más, pero es como, mira tú que este hombre parece que va acertando cosas. Entonces, pues que viene el cataclismo del hombre y luego el cataclismo de Dios. Y luego ahí es donde la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es como eh, pareciera ser, según estos datos que estoy dando, que somos, no nos voy a poner adjetivos, que somos como somos los humanos, que parece que es que nos tienen que dar por todos los lados y tenemos que llegar a un sufrimiento extremo para de verdad que se nos limpie un poco la mente y vivir desde el corazón, desde el servicio al otro, es si con que mires al otro la divinidad que es que no tienes que pensar me voy a poner en servicio, es que ya te sale. O sea, quiero decir que es que te sale, es que, bueno, yo al menos lo siento así, te sale. Y pareciera ser que es que somos, pues como somos. No nos voy a poner adjetivo porque es que creo que somos más dignos de compasión que otra cosa. Pero compasión no quiere decir que pobrecitos de nosotros, fíjate que no entendemos, no. Llevan 2000 años contándonos la misma historia desde distintas tradiciones espirituales y bueno, pues en el fondo hemos elegido, porque no elegir también es elegir. Hemos elegido seguir en este tipo de sociedad que nos ha llevado, la palabra no es mía, y la descubrí con Emilio Carrillo, nos ha llevado a la distopía, que es lo contrario a la utopía. Vivimos en una distopía, de verdad, quien quiere de verdad vivir en esto que estamos viviendo, que no hay tiempo para los hijos, ni para las personas mayores, o sea, no hay tiempo para la humanidad, para vivir desde la humanidad. No, no lo hay porque el sistema se ha constituido así y no nos ha dejado ni siquiera tiempo para reflexionar y bueno, pues parece que estos dos cataclismos, que ojalá no ocurran, porque si ocurren va a morir muchísima gente, ojalá no ocurran, si ocurren, Dios no lo quiera, si ocurren, al menos que sirvan para algo. Y de verdad, en mi sentir es, por favor, que no ocurran, aunque vaya más lenta la humanidad, y que cada uno, pues, por contagio positivo, ¿no? Es como, a lo mejor alguien resulta que te ve tan feliz, tan armónico, tan lo que sea, que a lo mejor te pregunta, oye, ¿y tú cómo lo haces, no? ¿Tú cómo haces para sonreír? Bueno, pues yo, es que para mí, por ejemplo, la alegría es una forma de belleza. Y yo quiero belleza en mi vida. O sea, sonreír, pero no forzadamente, sino hacer por estar alegre. Y para hacer por estar alegre hay que mirar las cosas de una determinada manera. Si no, no puede ser. Entonces, bueno, y lo del final de los tiempos es un tema interesante, porque claro, en esto de las fases,
cuando pasamos a distintos planos de realidad, que el otro día vi que la ciencia ya reconoce no 3 dimensiones, sino 9 más la del tiempo. A mí me parece una noticia súper fantástica porque parece que estamos más cerca de que lo oficial, que la gente como se guía por lo oficial, pueda tocar, pueda atisbar esa posibilidad en su mente y quizá acercarse a lo trascendente desde ahí, porque todos los caminos llevan a Roma y da igual cómo lleguen, pero que lleguen a un concepto de trascendencia. Muy bien. Y ya. Muchas gracias, Ana. Muy valiosos. ¿Pablo? Yo quisiera comentar una manera de abordar estas cosas y sobre todo esta pregunta que tengo, porque la pregunta pareciera ser excluyente, ¿no? O Dios nos espera al final de los tiempos o está con nosotros. Esa idea de Jesús viniendo entre las nubes o de Moisés abriendo el mar rojo o de Jesús levantando a Lázaro de la tumba o cosas por el estilo, pueden entenderse como cosas internas, ¿no? Como dijimos, la parusía es ese ajá, ese Cristo que nace en el corazón, ¿no? Que regresa y se acaba el tiempo, finaliza la historia del tiempo personal, ¿no? Eh, pero yo vivo también en el plano mítico. Y a mí, así como me gusta ver a Jesús como Jesús, que camina conmigo de verdad, como una persona, también me gusta pensar que Moisés abrió las aguas y que Jesús lo resucitó a Lázaro, ¿no? Y que Jesús salió de la tumba y caminó, pero de verdad, ¿no? Que no es una enseñanza convertida en cuento para que resulte de comprensión para todos, ¿no? Entonces, para mí coexisten las dos cosas, respondiendo un poco a lo que decía, me preguntaba Antonio. Corrijo y digo las dos cosas a la vez. Para mí, Jesús sí va a venir de entre las nubes, digamos, sí hay un cielo, sí todo eso, y a la vez es también un elemento interno. No sé, es raro, pero yo, yo abordo la espiritualidad también así, porque si no me falta corazón. Entonces necesito la figura de Cristo, la figura de un Moisés abriendo las aguas y pasando, y no es un cuentito, sino que es un hecho para mí real, y parte de la historia. Y a la vez es una alegoría de algo más profundo, a la vez. Excelente, Pablo. Gracias por compartirlo de nuevo. Antonio. Estás muteado. Sí. Sí, es que no, casi no le hallo aquí el celular para verlos a todos y desmutearme está complicado. Pues a mí me llama mucho la atención todas estas visiones escatológicas, o sea, del final de los tiempos. Y es algo que, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que como tal viví un fin de los tiempos, que fue en el 2010. Sí, o sea, yo sí estaba así ya preparado, ¿no? O sea, ya estaba pensando así de que no, es que va a ser con eyecciones solares y que todo. Y bueno, pues no pasó eso, pero pues no sé, Vera fue concebida y por ahí anda. Pues eso fue lo que pasó en ese entonces, sí que fue un evento canónico para mí, ¿no? Y, pero, o sea, yo sí lo viví, yo sí viví, o sea, fue mi primer fin de los tiempos que viví y que sobreviví y que, em, pues me acuerdo que bueno, y creo que como que retomando lo que decía Teresa de lo que del amor, o sea, creo que sí es un amor platónico, ese amor que es el amor de, pues, ese amor divino, o sea, ese amor que nos hace ascender, y como que también secundando la idea de Ana de lo que es la utopía, o sea, lo contrario de la utopía es la utopía. O sea, la utopía, lo que quería hacer Tomás Moro, porque recuerdo que me obsesioné con esta idea de lo utópico, pero, o sea, literal, la utopía es un lugar que no existe. O sea, él estaba siendo irónico. Realmente, la utopía es como tal lo contrario a la utopía. No es la distopía, no es, la distopía es más una cuestión como de narrativa, pues es una cuestión que se puede, normalmente una sociedad distópica es algo que está dentro de un cuento, de una novela, y también es diferente lo que es una discronía y a una uchronía, o sea, pero todos son
solo recursos narrativos, no es como tal que exista un lugar ideal y un lugar que sea como lo contrario. Y por último, como retomando lo de la escatología, me recuerda a un cuento de Nerudín, de esto de la tradición sufí, del final del mundo. Y así que le preguntan a Nerudín, pues ¿cuándo crees que ocurre el final del mundo? Y pues bueno, ¿cuál? ¿El final del mundo mayor o el final del mundo menor? Y así como, caray, pues que ¿a poco hay dos? Sí, pues o sea, el final del mundo menor es cuando se acaba el mundo y el final del mundo mayor es cuando me muera yo. Y pues, o sea, creo que es así, o sea, al final de cuentas, el mundo se acaba cuando a uno se le acaba la vida, pero uno como que lo piensa normalmente como en esa forma como ideal, así como de que va a pasar, pero pues no, o sea, todos los días está uno ahí y todos los días a uno se le puede acabar el mundo. Gracias, Tony. Daniel. Ok, yo les quería, referente al tema, porque ya se me hace que se fue un poquito ya a la escatología. Hay una película que acabo de ver ayer que viene mucho al tema ahorita que se llama El Séptimo Sello. Incluso empieza escatológicamente, abriendo los sellos y me imagino que, no sé si ya la han visto, Pablo, me imagino que sí, pero habla mucho toda esa parte de la encarnación y como esa parte también de la gracia, porque, bueno, después de que la vean, pero habla de todos los temas de engaños, de sufrimiento, y una de las personas, de los personajes que tiene como que la gracia, es un actor, es un, vamos a ponerlo, un bufón, y él es el que se da cuenta incluso pues de muchas cosas, alcanza a ver en la película cosas que los demás no ven y al final la muerte, no se la voy a spoiler, ¿verdad? Pero trata mucho de un juego entre ajedrez entre la muerte y un templario. Entonces es muy, a mí me llamó mucho la atención, lástima que pues a lo mejor no la hayan visto, pero a ver si ahorita Pablo puede comentar algo acerca de eso, porque habla también de la nada. Entonces tocan mucho el tema religioso, cómo nos hemos flagelado por el pecado de una forma que es religioso y cómo también la vida se muestra a través de un actor, de un bufón que tiene a su familia y es el que se da cuenta de lo que está pasando, que en mi caso pues lo veo como que tiene la gracia de Dios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la vieran porque toca el tema este de la encarnación. Y justo te digo, ayer que me salió y es una película ya muy vieja, pero es buenísima la película y tiene unos temas muy, muy profundos. Excelente, Dani. Igual voy a dejar de compartir para vernos todos ahora sí, Eh, para que vean pon- en la pantalla. no, no sé si se ve la peli. ¿Se ve? ¿Que la Sí. Sí, puse? se, Esta es la que dice Daniel, el Ujú. séptimo sello. Este es el bufón. Esta es la esposa del bufón y el hijo. Mm. Es muy buena, es de Ingmar Bergman. Muy famosa, sí, muy buena, muy buena. Este es el que juega el ajedrez, que es una especie de cruzado o sí, algo así. Templario, Y ¿no? sí, un templario. Y tiene que jugar y si la muerte le gana, obviamente se lo lleva. Y él tiene un escudero que lo sigue a todas partes y bueno, está muy buena, muy buena. Ingmar Bergman, qué difícil pronunciar. Ingmar Bergman. Ujú. Ahí está. Tony, ¿quieres comentar algo por último? ¿Yo? No, Tony. Ah, perdón. Sí, que sí, a mí me gustó mucho esa película. Me acuerdo que me parece muy inspirador esta postura del caballero. O sea, que pues es algo que no está como muy así explícito, pero, o sea, él prácticamente todo el tiempo estuvo entreteniendo a la muerte. Digamos, ese era como el punto. O sea, él era nunca, digamos, era una, como una batalla perdida, una cosa perdida, pero el punto nada más era como darle tiempo a todos los demás. Y mientras tanto él estaba ahí haciendo su chamba. Ya ni siquiera me acuerdo del final, hace mucho tiempo que la vi. Si le gano o no, pues obviamente yo creo que no, ¿verdad? O ahí quedan como empate, no sé. Pero eh, pues sí le voy a dar otra, la voy a volver a ver porque hace ya pues más de una década que la vi. Ya hace bastante tiempo.
Y, y me gusta mucho que también de que esta muerte es la que después aparece con Arnold Schwarzenegger en El último gran héroe. ¿La llegaron a ver? Esta película en la que saca Sí, sí, sí. sale, tienen un golden ticket que hace que pueda sacar como cualquier personaje de película y esa es la muerte que sale de ahí bota de ahí del cine. O sea, así de icónico fue ese film. Y creo que también por ahí hay varios símbolos, ¿no? Del tarot también dentro de la misma película. O sea, también como este mismo, creo que o sea, cuando van como corriendo sobre una colina y demás, o sea, me parece muy simbólico varios de los aspectos que se representan ahí. Yo la asociaría también con el sacrificio de Tarkovsky, también no sé si Ujú. o alguien la conoce, o sea, que involucra como ese sacrificio personal, pero como por el bien mayor y que, pues bueno, todos los demás realmente nunca vieron quién fue el que, o no van a tener ese conocimiento del que el que entregó su vida pero como que desde ese punto de vista de que se sacrifica, es, em, es muy interesante, es inspirador, pues. Creo que la usamos en el sínodo de, no sé si de Efesios o de Corintios, la del sacrificio de Tarkovsky. Ah, sí, 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 cierto. Muy bueno. Mm. Sí. Bueno, pues creo que por el día de hoy fue todo por, por nuestra debate slash mesa redonda. Y, para compartir nuestras opiniones de acuerdo a la encarnación o despertar, que yo creo que todos nos fuimos con más preguntas o con más inquietudes para indagar, ¿no? Ana, ¿quieres comentar? Sí, quería, si me lo permites, decirle unas palabras, Antonio, que he Adelante. visto que se ha conectado. Eh, bueno, ahora no le veo. Antonio No está ahí, le, sí, sí, está. está. Sí. Antonio, pues mira, quería pedirte disculpas si mi reacción del otro día te afectó de alguna manera, que por la carita que te vi, sí, cuando yo dije que no a tu idea. eh, Tu idea me removió dentro, pues todo esto pues, hay cosas, y yo estaba sintiendo lo que Pablo puso en palabras como si me hubiera leído la mente. O sea, que te dijo, o sea, que lo que propones es que defendamos algo que no sientes. Y entonces yo empecé a hacer así, me acuerdo con la cabeza, y empecé, Ah, no, 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 es que, y empecé a decir, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Empecé a decir, no, no recuerdo, yo era consciente de todo mi proceso interno, no recuerdo cuando te dije, no, Antonio, ¿por qué? No recuerdo eso. Sí recuerdo que llegué a decirte, pero no es personal, es que eso ni lo pensé, porque es que no puede ser personal, no porque no te conozca. Es que aunque te conociera, no puede ser personal por el más elemental sentido común y sentido del respeto. Y mientras yo intentaba colocar dentro de mí la objetividad, separarme de eso, al final sí recuerdo que terminé diciendo, bueno, lo que yo quiero decir realmente es que no, no digo no a la idea, lo que digo es que yo no quepo en ella, no quepo porque no, no me veo poniéndome en ninguna postura. Pero como había visto tu carita afectada, yo desde el martes tengo esta cosa aquí, digo, yo soy así, me lo tengo que curar porque, claro, me inquieta. Tenía la cosita de que yo, pues te lo quería decir, que lamento haberte afectado, que nunca, nunca, el grupo no me conoce, pero nunca nada será personal y que lo que debía haber sido, en lo ideal, claro, en lo ideal de ser humano, un proceso interno, todo eso, yo me lo callo y digo al final lo que quiero decir, pues fue en voz alta y te afectó, pues que lo siento. De verdad, A- es lo único que quiero Ana, decir. antes de que responda Antonio, que te afecten las cosas y las caras de los demás es una cosa buenísima, porque quizás se puede mesurar y para que no te haga daño, pero sí es importante que nos afecte, porque si tú dijeras algo y vieras la cara que le puso Antonio, de repente, que imagínate que hubiera puesto una cara fea y tú te fueras así tan campante y te diera todo igual, ¿qué tipo de humanidad tendrías? Así que yo creo que es una virtud, está muy bien. Sí, 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 yo estoy tratando de sobrevivir a mi nivel de empatía, porque claro, o sea, quiero decir, no es que me haya machacado, pero está la cosa ahí y mi mente no hacía más que buscar el discurso. Y yo ya he dicho, vamos a ver,
te va a salir imperfecto, porque era como, le tengo que decir exactamente para que le quede claro, para que le llegue. O sea, hoy me he dicho, ya sé cuándo me lo has hecho, Ana, te va a salir imperfecto, asúmelo. Y he dicho, pues sí, que salga como salga, porque yo creo que como salga va a llegar, que lo digo de verdad, que lo siento de verdad, y que no le quiero dar mayor importancia, porque igual parece que no le quiero dar mayor importancia, pero ni quiero, ni puedo, ni sé dejarlo pasar. Vale, vamos a ver qué dice Antonio, que seguramente te deja tranquila. Pues no me di cuenta. No me acuerdo, la verdad. ¡Ay, qué bueno! Creo que, creo ¡Qué que, bueno! pues no, o sea, sí sé que está complicado, pero por ejemplo, a mí sí me gustaría defender, o sea, incluso hasta me gustaría defender algo que fuera opuesto a mi postura, pero tampoco tengo una postura definida, pero incluso llegué a pensar así como, ¿qué sería lo peor que podría como defender? Y, y pues sí, o sea, digamos, no sé, pues no sé, que estuviera a favor de la pedofilia, una cosa así de drástica, de radical, ¿no? Y, o sea, yo sí estaría dispuesto a defender ese punto solamente por el hecho de aprender a debatir, o sea, de defender una idea, aunque no es una idea o sea, definitivamente no, yo lo repruebo completamente, pero, o sea, son ese tipo de cosas que creo que son necesarias, o sea, no tanto como por el tema de que yo esté a favor, sino que pues sí, o sea, creo que hace falta mucho ejercicio de retórica y de persuasión y pues a mí me encantaría tener con quién debatir, sobre todo porque normalmente pues no hay con quién o no hay como, no está definido como la regla o no hay moderador, no hay ese tiempo, pero sí creo que sería muy interesante tener ese debate. O sea, y sobre todo también como lo dije en ese día, con que al final de cuentas es tener la apertura para que uno cambie su propia postura. O sea, creo que ese es, es la base del debate, no querer imponer la postura. O sea, que obviamente es lo que se hace, pero es como, digamos, ¿cómo yo me voy a volver un buen guerrero si no practico digamos, la técnica? Pues no hay forma, no se puede vivir así, digamos, tan pacíficamente. Pero no, Ana, o sea, no sé qué cara habré hecho, no me acuerdo, pero Sí la tiene. así la tengo, no, nada personal. No, bueno, pues me alegro, pero de verdad se te estaba poniendo una carita a mí. De hecho, claro, esto todo es una interpretación de mi mente lo que voy a decir ahora. Pero cuando Teresa dijo, bueno, Antonio, pues mira, yo estoy contigo y defiendo lo que no es, pensé, no solo Antonio ha sentido alguna cosa, igual Teresa sí, y salió como el rescate, entre comillas, femenino, que es muy femenino. Entonces, era como lo que he visto, tengo claro que lo que he percibido en tu cara, pero digo, Teresa también lo ha percibido, con lo cual, pues probablemente lo que yo haya visto no haya sido interpretación de mi mente. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por tu explicación. Y lo que has dicho al principio ni me acordaba, bueno, es que no sabía lo que me libera. Me alegra mucho, de verdad. Y pues eso, nada más. Gracias por poder exponerlo. Muchas gracias, Ana. Víctor, muchas gracias a ti por una vez más haber llevado adelante toda la moderación, las preguntas, de haber conducido el proceso, que siempre es una cuestión difícil. Y gracias a todos también los que han participado, escuchado, pero todas las intervenciones son ricas y suman, ¿no? Aunque no hagamos debate en el sentido de contienda, pero bueno, vamos poquito a poco aprendiendo a lanzar ideas, que creo que se puede practicar esa apología que quiere desarrollar Antonio, también al principio defendiendo las propias ideas, se puede defender. Aquí Daniel, por ejemplo, conoce dos apologetas que te puede presentar. Daniel lo conoce a Pacheco, que es de su tierra, es de Chihuahua, ¿no? Pacheco. Sí, sí, él sí le gusta ver sangre. A él Sí, sí le gustará ver, a él sí le gustará ver a Tony sufriendo. eso es. Y a Santiago Alarcón, que es el archienemigo de él. Son los dos como Lex Luthor y Superman, una cosa así. Bueno, Víctor, todo tuyo. No, pues ahora sí solamente quisiera igual pues agradecer a todos y esperarlos para la siguiente sesión. Esperemos que sea el viernes que sigue. Y a ver si podemos ir como dice Tony, ir
mejorando y ir viendo como interacciones, que ahora sí que es abierto. Simplemente yo voy ayudando a Pablo, que también él nos da su espacio y agradecemos mucho. Y Muchas gracias, Víctor. Lo ah, hace maravillosamente. Eres un profesional. Muchas gracias, gracias. gracias, Claro se que hace lo sí, que se puede. claro que sí. Muchas gracias. Y ahora sí que solo Muy eso. bonito, muy Muchas gracias. interesante todo. Muchísimas gracias, Víctor. Y a todos. Gracias. Víctor, Gracias a todos. Víctor tiene los modos adecuados para ser moderador. Sí, Tiene modos perfecto, muy perfecto. tranquilos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Precioso. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Pues bueno, nos vemos Gracias a todos. pronto. Gracias. Luego, Hasta Gracias. luego, Julen. Gracias. Gozo y luego paz para todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.